Estás vetada de Acción de Gracias, idiota, me escribió mamá, mientras otros se reían a su alrededor. Dije de acuerdo e hice mis propios planes. Su festín navideño se desmoronó cuando las facturas quedaron sin pagar. Mi teléfono se iluminó con 66 llamadas perdidas. Mi nombre es Kennedy, y a mis 32 años, nunca esperé ser vetada del Día de Acción de Gracias de mi propia familia. Construí mi carrera como asesora financiera en Boston, enviando siempre dinero a casa a pesar de que mi madre, Diane, favorecía constantemente a mi hermano, James. Cuando recibí ese mensaje de texto, estás vetada de Acción de Gracias, idiota, algo dentro de mí finalmente se rompió. Durante años, había pagado su hipoteca, los servicios públicos e incluso los negocios fallidos de James. Ese día, decidí que ya era suficiente. Si alguna vez te has sentido excluido por una familia que aún así esperaba tu apoyo, suscríbete y déjame saber desde dónde estás viendo. Mi historia podría darte el coraje para defenderte a ti también. Crecer en los suburbios de Chicago era hermoso por fuera, pero doloroso a puerta cerrada. Nuestra casa colonial de 2 pisos con el césped verde perfecto ocultaba la disfunción que se gestaba en su interior. Mi madre, Diane, gobernaba nuestro hogar con críticas y control, mientras que mi padre, Tom, se refugiaba en su periódico o en su taller cada vez que surgía un conflicto. Desde mis primeros recuerdos, quedó claro que mi hermano James ocupaba un lugar especial en el corazón de mi madre al que yo nunca podría acceder. Cuando James rompió la ventana de la sala jugando al béisbol a los 10 años, mamá se lo tomó a risa, diciendo que eran cosas de chicos. Cuando yo derramé accidentalmente jugo en la alfombra a los 8 años, me castigaron durante una semana y me llamaron descuidada y desconsiderada. Este patrón continuó durante nuestra adolescencia. James podía llegar a casa después del toque de queda oliendo a cerveza y mamá simplemente decía, gracias por llegar a casa a salvo, cariño. Mientras tanto, si yo llegaba 5 minutos tarde del grupo de estudio, me enfrentaba a un interrogatorio sobre mi paradero y a sermones sobre la responsabilidad. A pesar de este desequilibrio, me dediqué a los estudios, decidida a construir un futuro en mis propios términos. Mientras James se la pasaba de fiesta en la secundaria con un promedio mediocre, yo mantuve un promedio de 4.0 y participé en todas las actividades extracurriculares que pudieran fortalecer mis solicitudes universitarias. La universidad marcó una divergencia aún mayor en nuestros caminos. Obtuve una beca parcial para Northwestern y trabajé 20 horas semanales en la librería del campus y como tutora para cubrir el resto. Mamá nunca llamó para ver cómo estaba, aunque mi padre ocasionalmente me enviaba mensajes de apoyo a escondidas. James, por su parte, abandonó el colegio comunitario después de 2 semestres. Mamá lo defendió, diciendo que la universidad no es para todos y presionó a papá para que financiara la primera idea de negocio de James, una tienda de recuerdos deportivos que cerró en 6 meses. Me gradué con honores, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma financiera en Boston y ascendí metódicamente. A los 27 años, era una asesora financiera certificada con una creciente lista de clientes y un salario cómodo. James pasaba de un trabajo a otro, viviendo en el sótano de nuestros padres. Entre sus diversos fracasos empresariales, desde un servicio de cuidado de césped hasta un negocio de pintura de casas y una mal concebida empresa de camiones de comida, cada fracaso no se enfrentaba con responsabilidad, sino con mamá diciendo, al menos lo está intentando. Tiene visión. El desequilibrio financiero se hizo evidente cuando papá sufrió su primer ataque al corazón hace 8 años. Mamá me llamó histérica, no solo por la salud de papá, sino por las facturas médicas y su segunda hipoteca. Sin dudarlo, intervine, pagando los tratamientos de papá no cubiertos por su seguro inadecuado y ayudando con los pagos de la hipoteca. Lo que comenzó como una ayuda temporal se convirtió en un arreglo permanente. Con los años, me hice cargo de toda su vida financiera, pagando los $300,000 restantes de su hipoteca, las facturas mensuales de servicios públicos que promediaban $400, sus impuestos a la propiedad de $8,000 anualmente, las primas del seguro de salud de $600 mensuales después de que el ataque al corazón de papá elevara sus tarifas, los pagos del coche tanto de mamá como de papá, que sumaban $900 mensuales, y lo más indignante, más de $50,000 en préstamos para negocios fallidos de James. Durante 5 años. Gestioné todos estos pagos directamente a través de mis cuentas, configurando transferencias automáticas que me daban una sensación de seguridad, sabiendo que mis padres siempre tendrían un techo sobre sus cabezas y atención médica cuando la necesitaran.
A pesar de este sustancial apoyo financiero, las críticas de mamá nunca cesaron. Mi apartamento en Boston era demasiado pequeño para alguien con mis ingresos. Mi vestuario no era lo suficientemente profesional para mi puesto. Mi perpetua soltería a los 32 años era preocupante, y quizás debería bajar mis estándares. Cada visita a casa era un campo minado de críticas sutiles y no tan sutiles, mientras que James era elogiado por los logros más pequeños. La Navidad pasada, mamá pasó la cena elogiando a James por mantener el mismo trabajo de camarero durante 6 meses enteros, como si fuera equivalente a mi reciente ascenso. Cuando mencioné mi ascenso, mamá cambió rápidamente de tema a la nueva novia de James, especulando con entusiasmo sobre posibles nietos. A pesar de todo, papá permaneció pasivo, ocasionalmente dándome miradas comprensivas o un apretón de apoyo en el hombro cuando mamá no miraba. En momentos privados, me agradecía mi ayuda, pero nunca se enfrentó al favoritismo flagrante de mamá ni reconoció la carga financiera que yo llevaba por la familia. A pesar de todo, mantenía la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. En cada festividad, cada cumpleaños, cada reunión familiar, llegaba con optimismo, pensando que tal vez esta vez mamá me vería, realmente me vería, y me apreciaría, no solo por lo que proporcionaba, sino por quién era. Se suponía que este día de Acción de Gracias no sería diferente. Ya había comprado mi billete de avión de Boston a Chicago con 2 meses de antelación. Había organizado tiempo libre en el trabajo, programado una cita en la peluquería para lucir bien en las fotos familiares, e incluso había encargado el pastel de queso de calabaza favorito de mamá a una pastelería especializada para que lo entregaran el miércoles antes de Acción de Gracias. Realmente creía que tal vez esta festividad finalmente traería la calidez y el aprecio familiar que había estado buscando toda mi vida. El lunes antes de Acción de Gracias comenzó como cualquier otro día. Me desperté a las 5:30 para mi carrera matutina por el Boston Common, me duché y me preparé para un día de reuniones con clientes. Ya había hecho la maleta para el vuelo del miércoles a Chicago, incluyendo regalos cuidadosamente envueltos para todos, incluso para James. El pronóstico del tiempo prometía un fin de semana de otoño perfecto y fresco, y sentí esa familiar esperanza crecer en mi pecho de que tal vez este día de Acción de Gracias sería diferente. A las 10:45, entre citas con clientes, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Al ver el nombre de mamá en la pantalla, supuse que estaba confirmando mi hora de llegada o pidiéndome que comprara ingredientes de último minuto. En cambio, lo que leí detuvo mi corazón por un momento: estás vetada de Acción de Gracias, idiota. No te molestes en venir. Me quedé mirando la pantalla, segura de haber entendido mal. Mis manos temblaban mientras la llamaba de inmediato, pero la llamada fue directamente al buzón de voz después de un solo tono. La había rechazado. Lo intenté de nuevo con el mismo resultado. Mi tercera llamada ni siquiera se conectó. Le envié un mensaje de texto: mamá, ¿qué está pasando? Es una broma. 20 minutos agónicos después, apareció su respuesta: queremos unas fiestas tranquilas sin tu actitud crítica. Quédate en Boston. ¿Crítica? La acusación me dolió, sobre todo porque había pasado años mordiéndome la lengua, sin criticar nunca los fracasos de James ni su dependencia financiera. No había sido más que un apoyo a pesar de los constantes desprecios emocionales. Aturdida, me excusé de la oficina, diciéndole a mi asistente que no me sentía bien. En la privacidad de mi coche en el estacionamiento, revisé las redes sociales, donde la verdad se reveló en pedazos. Mi prima Taylor había publicado sobre su emoción por el gran día de Acción de Gracias familiar en casa de la tía Diane y el tío Tom, etiquetando a varios miembros de la familia extendida. Los comentarios de tías, tíos y primos confirmaban que todos, excepto yo, estaban invitados a lo que se anunciaba como la mayor reunión familiar en años. Con manos temblorosas, llamé a mi padre, quien contestó al cuarto tono. Su voz era inusualmente baja. Kennedy, lamento el mensaje de tu madre. No debería haberlo dicho así. Entonces, es verdad. ¿Realmente no estoy invitada a Acción de Gracias?, pregunté, con la voz quebrada. Un profundo suspiro se escuchó al otro lado de la línea. Tu madre piensa que sería mejor este año. Ya sabes cómo se pone cuando se le mete algo en la cabeza. De fondo, oí risas y luego, distintamente, la voz de mi hermano gritando algo ininteligible, seguida de la respuesta de mi madre: dile que se quede en Boston con su dinero. No necesitamos su actitud.
Siguieron más risas, y papá carraspeó incómodamente. Kennedy, quizás el próximo año sea mejor. ¿Sabes lo estresantes que pueden ser las fiestas para tu madre? Me quedé sentada en un silencio atónito mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Papá, he pagado tu hipoteca durante 5 años. Pago todas tus facturas. Financié los negocios de James y ahora estoy vetada de Acción de Gracias. Hubo una larga pausa. Su voz bajó a un susurro. Lo sé, cariño. Lo sé. Hablaré con ella, pero ya sabes cómo es una vez que decide algo. La llamada terminó poco después sin resolver nada. Me senté en mi coche durante casi 1 hora, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. La traición me hirió profundamente, no solo por parte de mi madre, sino también de mi padre, que no pudo o no quiso defenderme a pesar de todo lo que había hecho. Cuando finalmente conduje a casa, me sentí vacía por dentro. Mi apartamento, normalmente un santuario de paz, se sentía vacío y frío. Sobre la mesa de la entrada estaban los regalos envueltos que había comprado para todos, incluido un broche antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades y que me recordaba a uno que usaba mi abuela, con el que pensé que finalmente podría ganarme una sonrisa genuina de mi madre. Llamé a mi mejor amiga, Natalie, las palabras salían a borbotones entre sollozos mientras le explicaba lo que había sucedido. «Tu madre hizo qué», exclamó. «Eso es más que inaceptable, Kennedy. Eso es abuso emocional puro y duro, especialmente con todo lo que haces por ellos». Su justa ira en mi nombre fue como un cálido manto sobre mis hombros. «Vienes aquí para Acción de Gracias», declaró. No una pregunta, sino una afirmación. Mis compañeras de piso y yo vamos a hacer un Friendsgiving, y ahora estás oficialmente invitada. No, estás obligada a venir. No aceptaré un no por respuesta. Acepté su invitación con gratitud, pero después de la llamada, las paredes del apartamento parecieron cerrarse a mi alrededor. Tomé una pastilla para dormir esa noche, desesperada por escapar de los pensamientos que daban vueltas en mi mente, pero el sueño fue, en el mejor de los casos, intermitente. Me despertaba constantemente, revisando mi teléfono para ver si mamá o papá me habían enviado un mensaje diciendo que todo había sido un malentendido, pero no había nada. La crueldad de la situación se hizo más clara a medida que avanzaba la noche. No solo fui excluida de una reunión familiar que yo apoyaba financieramente, sino que nadie, excepto papá, se había molestado en reconocer mis sentimientos al respecto. Décadas de dar, apoyar y buscar aprobación habían llevado a esto, ser llamada idiota y que me dijeran que no volviera a casa, mientras todos, incluida la familia extendida que rara vez veía, se reunían sin mí. Por la mañana, mi tristeza se había endurecido en algo más, una determinación que no había sentido antes. La claridad que llegó con el amanecer fue dolorosa, pero necesaria. Este patrón no era nuevo, solo más descarado que antes. Nada de lo que hiciera sería suficiente para mi madre. Ninguna cantidad de apoyo financiero la haría amarme igual que a James. Ningún logro me ganaría un lugar de respeto a sus ojos. El martes por la mañana amaneció con una claridad que no había experimentado antes. Mientras la luz del sol entraba por las ventanas de mi habitación, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, me senté con las piernas cruzadas en mi cama con una taza de café. Mis registros financieros estaban esparcidos a mi alrededor y me enfrenté a una dura verdad: había estado permitiendo un sistema familiar profundamente disfuncional durante años. La revelación no era del todo nueva. Mi terapeuta, Andrea, me lo había sugerido amablemente durante nuestras sesiones en los últimos 2 años. Tenemos que examinar si tu apoyo financiero está ayudando realmente a tu familia o simplemente manteniendo dinámicas poco saludables, había dicho más de una vez. Pero yo siempre había defendido mis acciones. Son mi familia. No puedo simplemente dejarlos luchar cuando tengo los medios para ayudar. Ahora, con el escozor del rechazo aún fresco, las palabras de Andrea volvieron con un nuevo significado. Quizás mi disposición a apoyarlos continuamente, sin importar cómo me trataran, había creado una situación en la que se sentían con derecho a mi dinero, pero no obligados a tratarme con un respeto básico. Cogí mi teléfono y navegué por mi aplicación bancaria, mirando los pagos automáticos programados para el próximo mes. 3.200 para el pago de su hipoteca, con vencimiento el día 1. 450 para servicios públicos, repartidos en varios pagos. 600 para las primas del seguro de salud.
900 para los pagos de sus coches. 300 para su paquete de cable e internet. Varios pagos mínimos de tarjetas de crédito que sumaban casi 1000. En total, casi $6.000 mensuales, sin incluir los extras ocasionales cuando James necesitaba dinero o surgían gastos inesperados. Eso eran más de $70.000 anuales que yo trabajaba duro para ganar, solo para ser llamada idiota y vetada de la reunión familiar que estaba financiando. Pensé en mi abuela, la madre de mi padre, que me había mostrado un amor incondicional antes de fallecer cuando yo tenía 16 años. Ella había sido la única persona en la familia que parecía verme claramente y quererme tal como era. «Tienes un espíritu fuerte, Kennedy», me dijo una vez. «No dejes que nadie apague tu luz, ni siquiera la familia». A veces, las personas que más deberían amarnos son las que más nos hieren. Con los dedos temblorosos pero el corazón resuelto, comencé a cancelar sistemáticamente cada pago automático. Primero, el pago de la hipoteca programado para el 1 de diciembre. Cancelar. La factura de la luz con vencimiento la próxima semana. Cancelar. Los servicios de agua y gas. Cancelar. El servicio telefónico para 4 líneas, incluida la de James. Cancelar. El paquete de cable e internet. Cancelar. Los pagos de ambos vehículos. Cancelar. Las primas del seguro de salud. Cancelar. Varios pagos de tarjetas de crédito. Todos cancelados. Con cada cancelación, sentí una mezcla de culpa y liberación. No se trataba de venganza, me dije a mí misma. Se trataba de límites, de no permitir más que me usaran financieramente mientras me rechazaban emocionalmente. Si no era lo suficientemente familia para ser incluida en Acción de Gracias, entonces no era lo suficientemente familia para cargar con sus cargas financieras. Después de cancelar cada pago, lo documenté todo cuidadosamente, tomando capturas de pantalla de los números de confirmación y guardándolas en una carpeta dedicada. Si me enfrentaban más tarde, quería pruebas claras de que había hecho estos cambios deliberada y sistemáticamente, no por un impulso emocional. Luego vino la parte más difícil. Después de mirar mi teléfono durante casi 10 minutos, reuniendo valor, finalmente compuse un mensaje para mi padre: «Papá, he pensado cuidadosamente en la decisión de mamá de vetarme de Acción de Gracias. Aunque duele profundamente, respeto su derecho a decidir a quien quiere en su casa». A la luz de este claro mensaje de que no se me considera una parte esencial de la familia, he tomado una difícil decisión por mi cuenta. Con efecto inmediato, ya no gestionaré ni pagaré ningún gasto familiar. Tendrán que encargarse de su propia hipoteca, servicios públicos, pagos del coche, seguros y otras facturas en el futuro. Ya he cancelado todos los pagos automáticos desde mis cuentas. Esto no lo hago por rencor, sino por respeto propio. Ya no puedo apoyar financieramente a una familia que no me apoya emocionalmente. Siento que hayamos llegado a esto, pero ahora necesito priorizar mi propio bienestar. Pulsé enviar antes de poder dudarlo y luego apagué mi teléfono por completo. La idea de sus reacciones inmediatas era demasiado para soportar en ese momento. Necesitaba espacio para procesar mis propios sentimientos sin su influencia. El apartamento se sentía extrañamente silencioso con mi teléfono apagado. Durante años, había estado constantemente accesible para mi familia, respondiendo a sus emergencias financieras y demandas emocionales a todas horas. Este silencio era extraño, pero no desagradable. Me di un baño con aceite esencial de lavanda, algo que rara vez tenía tiempo de hacer, y me sumergí hasta que el agua se enfrió. Luego, pedí comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y vi episodios antiguos del Park Sandre Creation, permitiéndome reír por lo que pareció la primera vez en días. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me sentí más ligera de alguna manera. El dolor permanecía como una molestia sorda en mi pecho, pero junto a él crecía un pequeño y tierno sentimiento de autorrespeto. Por primera vez en mi vida adulta, había priorizado mi propio bienestar emocional sobre las demandas y expectativas de mi familia. Lo que viniera después, lo enfrentaría, sabiendo que finalmente me había defendido. El miércoles por la mañana llegó con una sensación de desorientación. Durante años, este día había seguido el mismo patrón: un vuelo temprano a Chicago, el tenso viaje desde Oare hasta la casa de mis padres y la inmersión inmediata en los preparativos festivos bajo la mirada crítica de mi madre.
Ahora me enfrentaba a un día enteramente mío, que se extendía ante mí con libertad e incertidumbre. Mi teléfono permaneció apagado. Aún no estaba lista para enfrentar las inevitables consecuencias de mi decisión. En su lugar, llamé a Natalie desde mi teléfono fijo, que mantenía principalmente para emergencias. ¿De verdad estás de acuerdo con que me una a vuestro día de acción de gracias?, pregunté, de repente insegura. No quiero entrometerme en vuestros planes. Su risa llegó a través de la línea, cálida y tranquilizadora. Kennedy, llevo 3 años intentando que te unas a nuestro Friendsgiving. No te entrometes. Eres la invitada de honor. Ahora, mueve el trasero y ven aquí antes del mediodía. Vamos a hacer la compra. Natalie vivía en Cambridge, justo al otro lado del río. Su apartamento, compartido con otras 2 mujeres, siempre estaba lleno de vida y color, en marcado contraste con mi propio espacio minimalista. Cuando llegué, me envolvió en un abrazo que parecía decirlo todo lo que las palabras no podían. Bueno, dijo mientras me entregaba una taza de chocolate caliente con muchos malvaviscos, tenemos que comprar para mañana. Adriana se encarga del pavo. May está a cargo del postre, y nosotras somos responsables de los acompañamientos. ¿Cuál es tu especialidad? Lo pensé. A pesar de años ayudando a preparar las comidas de acción de gracias, siempre había seguido las instrucciones exactas de mi madre, sin desarrollar nunca mis propios platos estrella. Entonces recordé algo más. Mi abuela me enseñó a hacer relleno de pan de maíz desde cero, dije, el recuerdo me calentó más que el chocolate caliente. Le añadía manzanas y salvia. Siempre fue mi parte favorita de acción de gracias. Entonces eso es lo que harás, declaró Natalie. El relleno de pan de maíz especial de Kennedy. Hagamos una lista. La tarde se transformó en una aventura inesperada. Visitamos 3 tiendas diferentes para encontrar todos los ingredientes, incluido un mercado de agricultores para hierbas frescas que llenaron el coche de aromas fragantes. Natalie me presentó al dueño de una pequeña panadería que nos vendió pan de maíz el día anterior a mitad de precio, perfecto para el relleno. En cada parada, Natalie me presentaba a los comerciantes y clientes habituales que conocía, incorporándome sin problemas a su mundo. Cuando regresamos a su apartamento cargadas de compras, nos recibieron Adriana, una enfermera pediátrica con una risa estruendosa, y May, una diseñadora gráfica de voz suave cuya tranquila apariencia ocultaba un perverso sentido del humor. Me dieron la bienvenida sin preguntas, como si siempre hubiera sido parte de su tradición. Pasamos la noche preparando la comida y bebiendo vino en su acogedora cocina. Supe que Adriana estaba distanciada de su padre tras el divorcio de sus padres. Los padres de May vivían en Taiwán y no podían entender por qué no volvía a casa para el Año Nuevo chino en lugar de las festividades americanas. La familia de Natalie estaba en California, pero ella no podía permitirse el vuelo a casa este año. Ninguna de ellas tiene un día de acción de gracias normal al estilo de Norman Rockwell tampoco, me susurró Natalie mientras Adriana y May discutían juguetonamente sobre la cantidad adecuada de ajo en el puré de patatas. Por eso creamos nuestra propia tradición, una familia elegida. La frase familia elegida resonó profundamente mientras picaba manzanas para mi relleno. Me encontré compartiendo historias sobre mi abuela, cómo me dejaba ayudar en la cocina cuando era pequeña mientras mi madre me echaba. Cómo me enseñó a amasar y a medir especias. Cómo su cocina siempre se había sentido como un refugio seguro. Más tarde, llegaron otros amigos de Natalie para tomar unas copas antes de Acción de Gracias, un grupo diverso que incluía a Thomas, un profesor de literatura, Zach y Ryan, una pareja que dirigía una cafetería local, Sophie, una abogada ambientalista, y Louise, una fisioterapeuta. Cada persona me saludó con genuina calidez, haciéndome preguntas y escuchando realmente mis respuestas, incorporándome en bromas internas e historias de grupo. En un momento dado, me excusé para ir al baño, donde de repente me sentí abrumada por la emoción. Las lágrimas brotaron inesperadamente cuando el contraste entre esta aceptación y el rechazo de mi familia me golpeó con toda su fuerza. Me permití un momento de duelo, secándome los ojos con cuidado para no correr el maquillaje antes de volver al grupo. Natalie me miró con una expresión inquisitiva, y le di una pequeña sonrisa y un asentimiento para indicarle que estaba bien. Más que bien, en realidad. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista y apreciada solo por ser yo misma, no por lo que podía proporcionar. El día de Acción de Gracias amaneció brillante y despejado.
Me desperté en el sofá de Natalie con el olor a café y el sonido de Adriana cantando al ritmo de la música en la cocina. El apartamento pronto se llenó de deliciosos aromas mientras todas ocupábamos nuestros lugares en la preparación de la comida. Monté el relleno de pan de maíz de mi abuela con un sentido de honrar su memoria, mezclando cuidadosamente los ingredientes y añadiendo su toque secreto, un chorrito de sidra de manzana. Más amigos llegaron a lo largo del día, cada uno trayendo platos y bebidas. El apartamento se calentó con cuerpos y risas. Alguien trajo un juego de cartas que nos hizo reír a carcajadas. Otro amigo inició una improvisada fiesta de baile en la sala de estar mientras el pavo terminaba de cocinarse. Cuando finalmente nos reunimos alrededor de la mesa de comedor ampliada, creativamente agrandada con mesas plegables y sillas desparejadas para acomodar a 15 personas, Natalie se puso de pie y levantó su copa. Antes de comer, quiero proponer un brindis, dijo. Por los amigos, nuevos y viejos, que eligen estar aquí juntos. Especialmente por Kennedy, que podría haber pasado el día sintiendo lástima por sí misma, pero en cambio trajo la increíble receta de relleno de su abuela y su maravillosa persona a nuestra mesa. Por elegir la alegría y elegirnos unos a otros. Todos levantaron sus copas, mirándome con sonrisas genuinas. Por un momento, no pude hablar por el nudo que tenía en la garganta. Luego encontré mi voz. Por la familia elegida, dije, levantando mi propia copa. Gracias a todos por hacerme un hueco hoy. La comida fue caótica y perfecta. Los platos se pasaban al estilo familiar, las conversaciones se superponían, las copas de vino se rellenaban continuamente. Mi relleno recibió elogios entusiastas y varias personas pidieron la receta. De postre, Mai había creado una fusión de pastel de calabaza tradicional americano y sabores taiwaneses que no se parecía a nada que hubiera probado antes. Cuando cayó la noche y la gente se relajaba en comas alimenticios por todo el apartamento, me di cuenta de que había pasado un día entero sin revisar mi teléfono, sin preocuparme por la aprobación de mis padres, sin sentirme menos que nadie. Por primera vez en quizás toda mi vida, había experimentado una festividad sin la corriente subterránea de tensión y juicio que siempre había acompañado las reuniones familiares. Mirando a estas personas que me habían acogido sin dudarlo, sentí una profunda sensación de gratitud. Esto, me di cuenta, era como se suponía que debían sentirse las fiestas: seguridad, aceptación, conexión genuina. La ausencia de mi familia biológica todavía dolía como un moretón, pero rodeando ese dolor había algo nuevo y precioso, la calidez de pertenecer en mis propios términos. El viernes por la mañana, agradecí a Natalie y a sus compañeras de piso por su hospitalidad y regresé a mi apartamento. El resplandor de las fiestas todavía me rodeaba como una burbuja protectora, pero sabía que no podía evitar la realidad para siempre. Sentada con las piernas cruzadas en mi cama, respiré hondo y encendí mi teléfono. El dispositivo vibró continuamente durante casi 2 minutos mientras las notificaciones llegaban en tropel. Cuando finalmente se detuvo, me quedé mirando la pantalla: 66 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 12 mensajes de voz y 28 notificaciones de correo electrónico. Se me encogió el estómago, pero me obligué a empezar a revisar metódicamente las comunicaciones. Los mensajes se dividían en fases cronológicas distintas, contando una historia por sí mismos. La fase 1 comenzó el miércoles por la tarde, poco después de que apagara mi teléfono. Estos mensajes eran principalmente furiosos y acusatorios. De mamá, miércoles 2:14 de la tarde, ¿qué es esta tontería de cancelar los pagos? Enciende el teléfono ahora. De James, miércoles 2:40 de la tarde, ¿qué demonios, hermana? Mamá está como loca por las facturas. Deja de ser dramática. De papá, miércoles 3:22 de la tarde, Kennedy, por favor, llama cuando recibas esto. Necesitamos hablar de esto con calma. De mamá, miércoles 4:05 de la tarde, este comportamiento infantil es exactamente por lo que no fuiste invitada a Acción de Gracias. Llámame inmediatamente. La fase 2 comenzó temprano en la mañana de Acción de Gracias, con un cambio hacia el pánico a medida que la realidad de la situación aparentemente se asentaba. De papá, jueves 7:18 de la mañana, la compañía eléctrica llamó. Dijeron que el pago fue cancelado. Por favor, llámame. De mamá, jueves 9:42 de la mañana, la compañía hipotecaria dejó un mensaje. ¿Qué has hecho? De James, jueves 11:37 de la mañana,
El wifi no funciona y mamá no puede ver su programa de cocina para la receta del pavo. Arregla esto ahora. De papá, jueves 1:15 de la tarde, Kennedy, por favor. Tu madre está muy disgustada. La tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado para compras de último minuto. Tenemos familia llegando en 1 hora. La fase 3 comenzó la noche de Acción de Gracias y continuó durante la noche, pasando del pánico a la desesperación. De James, jueves 7:22 de la tarde, la cena fue un desastre. Mamá no podía parar de llorar. ¿Estás contenta ahora? De papá, jueves 8:40 de la tarde, entiendo que estés herida, pero esto nos afecta a todos. Por favor, llama para que podamos solucionar algo. De mamá, jueves 9:13 de la noche, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Arruinando Acción de Gracias. De papá, jueves 11:45 de la noche, el pago de la hipoteca vence en 3 días. No tenemos el dinero. Por favor, Kennedy, podríamos perder la casa. Los mensajes de voz contaban una historia similar, escalando de la irritación a la desesperación. El más revelador fue el de mi padre, dejado a medianoche en Acción de Gracias. Kennedy, soy papá. Llamo desde el garaje para que tu madre no me oiga. Entiendo por qué estás haciendo esto. De verdad que sí. Pero no estamos preparados para esto. Todas nuestras cuentas están casi vacías. James no ha estado contribuyendo con nada, aunque le dice a tu madre que paga la compra. La verdad es que nos hemos vuelto completamente dependientes de ti, y lo siento por eso. Lo siento por muchas cosas. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos encontrar una solución antes de perderlo todo. Los correos electrónicos eran en su mayoría notificaciones automáticas de varios servicios de pago de facturas que confirmaban la cancelación de los pagos automáticos, mezcladas con mensajes cada vez más desesperados de mis padres. Mientras revisaba todo, sentí una mezcla compleja de emociones. Una parte de mí se sintió reivindicada al ver pruebas tangibles de que mi apoyo financiero no solo había sido útil, sino esencial. Otra parte se sintió culpable por causar tanto caos, especialmente por mi padre. Pero sobre todo, sentí determinación. Esta confrontación había sido necesaria, aunque el momento fuera difícil. Mi teléfono sonó en mi mano, sobresaltándome. El nombre de papá apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Kennedy, gracias a Dios, su voz sonaba exhausta. Hemos estado intentando localizarte durante días. De fondo, podía oír varias voces discutiendo en voz alta. Luego, la voz de mi madre se abrió paso, estridente y exigente. ¿Es ella? Déjame hablar con ella. Hubo un sonido de forcejeo y, de repente, mi madre estaba al teléfono, su voz tensa de furia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto en Acción de Gracias, de todos los días? ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? La vergüenza de que mi tarjeta de crédito fuera rechazada delante de todo el supermercado. Tener que decirles a todos que Internet no funcionaba por problemas técnicos. Tu tía Katy tuvo que ver el partido de fútbol con los datos de su teléfono porque el cable estaba cortado. Sus prioridades estaban tan desalineadas que casi me reí. Mientras se enfrentaban a una posible ejecución hipotecaria, a ella le preocupaba más perderse el fútbol y quedar mal delante de los parientes. Me vetaste de Acción de Gracias y me llamaste idiota, respondí, manteniendo la voz tranquila y serena. Simplemente respeté tu deseo de distancia, apartándome también de tus asuntos financieros. Eso fue diferente, tartamudeó. Eso era solo sobre la cena, no sobre todo esto. Sabes que dependemos de ti para estas cosas. La admisión fue reveladora. En su mente, era perfectamente aceptable rechazarme emocionalmente mientras esperaba que mantuviera el apoyo financiero. La desconexión era asombrosa. Se oyeron más sonidos de forcejeo por el teléfono y la voz de mi padre regresó. Kennedy, por favor, dijo, su voz más baja. Tu hermano está aquí con tu madre y ambos están muy alterados. Pero necesito hablar contigo en privado. ¿Puedo ir a Boston mañana? Solo yo. La petición me sorprendió. En todos mis años de adulta, mi padre nunca me había visitado solo en Boston. Solo venía para eventos obligatorios como mi graduación universitaria o cuando acompañaba a mi madre. Sí,
dije después de un momento. Deberíamos hablar cara a cara. Envíame un mensaje cuando tengas los detalles del vuelo. Después de terminar la llamada, me senté en silencio, procesando. Las consecuencias eran desordenadas y dolorosas, como había anticipado. Pero debajo del caos, algo importante había sucedido. Por primera vez, mis padres se enfrentaban a la realidad de su situación financiera y a mi papel en el mantenimiento de su estilo de vida. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes de James, alternando entre súplicas y acusaciones. Lo silencié y lo dejé a un lado. Mañana traería una conversación difícil con mi padre. Pero hoy, necesitaba centrarme y prepararme. Había tomado una postura, y ahora necesitaba la fuerza para mantener los límites, incluso frente a la culpa y la manipulación emocional. Pasé el día practicando el autocuidado, algo que mi terapeuta me había estado animando a hacer durante años, pero que rara vez priorizaba. Di un largo paseo por el río Charles, respirando el aire fresco de noviembre. Me invité a almorzar en un café que siempre había querido probar. Llamé a Natalie para agradecerle de nuevo por acción de gracias y ponerla brevemente al día sobre la situación. Su apoyo inquebrantable reforzó mi determinación. Al anochecer, mi padre me había enviado la información de su vuelo. Llegaría a las 10 de la mañana. Mientras me preparaba para dormir, sentí una extraña sensación de calma. Mañana traería confrontación, pero también, quizás, la primera conversación honesta con mi padre en años. Pasara lo que pasara, había dado el primer paso para cambiar un patrón destructivo que había dominado mi vida adulta. Eso, por sí solo, era algo de lo que estar orgullosa. El sábado por la mañana, limpié mi apartamento meticulosamente, un hábito nervioso de la infancia cuando ordenaba mi habitación antes de conversaciones difíciles con mis padres. Preparé café, dispuse unos pasteles de la panadería de abajo y esperé. Exactamente a las 10:15, sonó el timbre de mi puerta. El hombre que estaba en mi pasillo apenas se parecía al padre que conocía. Papá siempre había sido meticuloso con su apariencia, vistiendo pantalones caqui planchados y polos, incluso los fines de semana. Este hombre llevaba vaqueros arrugados y una sudadera vieja. Su rostro estaba demacrado, con varios días de barba gris y ojeras que sombreaban sus ojos. Kennedy, dijo simplemente, con la voz áspera. Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo sus hombros se encorvaban al pasar a mi lado. En mi sala de estar, pareció inseguro de dónde sentarse hasta que le señalé el sofá. ¿Café?, ofrecí, ya dirigiéndome a la cocina. Por favor, respondió, mirando mi apartamento como si lo viera por primera vez, aunque lo había visitado varias veces antes. Regresé con 2 tazas y me senté en el sillón frente a él, manteniendo intencionadamente la distancia física. Durante varios momentos, sorbimos en silencio. Tu apartamento se ve bien, dijo finalmente. Muy tuyo. El comentario me sorprendió. No recordaba la última vez que había notado o comentado algo sobre mi espacio personal o mis elecciones. Gracias, respondí. Llevo viviendo aquí 4 años. Él asintió lentamente, luego dejó su taza con un suspiro. Te debo una disculpa, Kennedy. Muchas disculpas, en realidad. La franqueza no tenía precedentes. Mi padre siempre se había comunicado a través de indirectas y sugerencias, nunca con confrontaciones o declaraciones claras. Te escucho, dije, cuidando de mantener mi tono neutro. Se frotó la cara con ambas manos. Esta situación es más complicada de lo que crees. Pero primero, quiero decir que lamento no haberle hecho frente a tu madre sobre acción de gracias. Debería haber insistido en que te incluyeran. Fui un cobarde. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Asentí, pero permanecí en silencio, esperando. Tu madre. Siempre ha estado celosa de ti, continuó, mirando su café. De tu inteligencia, tu empuje, tu éxito. Nunca lo admitirá, pero es verdad. Para ella era más fácil querer a James porque él nunca amenazó su sentido de sí misma. Tú, desde que eras pequeña, brillabas tanto que, de alguna manera, la hacía sentirse disminuida. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que mamá me vetó de acción de gracias porque está celosa de mí? Papá negó lentamente con la cabeza. No solo eso. Es más inmediato.
La noche antes de que te enviara el mensaje, encontró extractos bancarios en el cajón de mi escritorio. Los había estado escondiendo durante meses, pero estaba buscando sellos y los descubrió. ¿Qué extractos bancarios?, pregunté, confundida. Levantó la vista, sus ojos llenos de vergüenza. James nos ha estado robando, Kennedy. Durante años. Esas empresas que decía necesitar financiación. La mayor parte de ese dinero se fue en deudas de juego y quién sabe qué más. Y peor aún, durante el último año, ha estado interceptando el dinero de las facturas de la casa que envías y quedándose con una parte antes de pagar las facturas, dejando algunas completamente sin pagar. Hacía pagos mínimos en las más críticas para evitar cortes, pero ha robado miles. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mi apoyo financiero ni siquiera había llegado completamente a su propósito. James había estado desviando dinero mientras seguía siendo el niño de oro de mi madre. Papá continuó, con la voz quebrada. Tu madre se enfureció cuando se enteró, pero no con James. Conmigo, por ocultárselo, y contigo. ¿Conmigo? Ni siquiera sabía nada de esto. Él asintió miserablemente. De alguna manera se convenció a sí misma de que debía saberlo, que lo estabas encubriendo a sus espaldas, dejándola en ridículo. Cuando intenté explicarle que no era así, no quiso escuchar. Ya estaba enfadada por algún comentario que hiciste la última vez que visitaste sobre que James todavía vivía en casa a los 34 años. Lo tomó como una crítica a su crianza. Así que me vetó de Acción de Gracias por un malentendido, pregunté, incrédula. Papá bajó la mirada, evitando mis ojos. Estaba avergonzada, Kennedy. Descubrir el robo de James, darse cuenta de lo dependientes que nos habíamos vuelto de ti. Fue demasiado para su orgullo. Vetarte fue su forma de mantener algún sentido de control. Y luego, cuando cortaste el apoyo financiero, confirmó sus peores temores, que la estabas castigando. La ironía era casi insoportable. Mi madre me había rechazado basándose en una suposición falsa, y mi respuesta había reforzado inadvertidamente su creencia incorrecta. Pero algo más me molestaba. ¿Por qué no me hablaste del robo de James?, pregunté. Tuviste muchas oportunidades. Los hombros de papá se encorvaron aún más. Estaba avergonzado, Kennedy. Profundamente avergonzado. Fracasé como padre para ambos. Dejé que James se convirtiera en esta persona que se aprovecha de todos. Dejé que tu madre lo favoreciera hasta el punto de permitir sus peores comportamientos. Y dejé que tú cargaras con nuestros problemas sin el debido aprecio ni siquiera el respeto básico. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a todos al mantener en secreto el robo de James. Pero en realidad, era demasiado cobarde para enfrentar la verdad de en lo que se había convertido nuestra familia. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre claramente, no como el hombre distante y pasivo que se retiraba del conflicto, sino como un ser humano profundamente imperfecto, aplastado bajo el peso de sus propios fracasos y compromisos. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Papá se secó los ojos. Tu madre no sabe que estoy aquí. Cree que estoy reunido con el banco por la hipoteca. La verdad es, Kennedy, que estamos en serios problemas. Sin tu apoyo financiero, no podemos hacer el pago de la hipoteca. Los coches serán embargados en semanas. James no tiene ahorros para contribuir, y tu madre se niega a mudarse a una casa más pequeña. Me miró directamente, su mirada más firme que antes. Pero no estoy aquí para pedirte que reanudes los pagos. Eso no resolvería el verdadero problema. Estoy aquí porque necesito ser finalmente honesto contigo y decirte que, cualesquiera que sean los límites que necesites establecer, los respetaré. He permitido una situación tóxica durante décadas, y es hora de que asuma la responsabilidad. Sus palabras me inundaron, inesperadas y poderosas. Durante años, había anhelado que mi padre reconociera la disfunción en nuestra familia, que validara mi experiencia en lugar de minimizarla o ignorarla. Ahora, enfrentada a ese mismo reconocimiento, me sentí a la vez reivindicada y profundamente triste. No sé qué decir, admití. No necesitas decir nada, respondió. No merezco tu perdón ni tu ayuda. Solo quiero que sepas que te veo, Kennedy. Veo lo fuerte, capaz y generosa que eres. Veo cuánto daño te ha causado nuestra familia,
y lo siento, de verdad lo siento. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, con el peso de décadas de verdades no dichas entre nosotros. Finalmente, hablé. No puedo reanudar los arreglos financieros que teníamos antes, dije con cuidado. Eso no era saludable para ninguno de nosotros. Pero estoy dispuesta a ayudarte a ti y a mamá a hacer la transición a una situación más sostenible, con condiciones. Papá levantó la vista, la sorpresa evidente en su rostro. Primero, continué, James necesita asumir la responsabilidad de sus acciones. No más encubrimiento, no más excusas. Segundo, si mamá quiere mi ayuda, necesita reconocer cómo me ha tratado y trabajar hacia una relación más sana. Y tercero, cualquier ayuda financiera será transparente y temporal, con límites y expectativas claras. Papá asintió lentamente. Esos son términos más que justos. No sé si tu madre los aceptará de inmediato, pero trabajaré en ello. E independientemente de su respuesta, voy a hacer cambios. James necesita mudarse y mantenerse por sí mismo. Tu madre y yo debemos considerar vender la casa por algo más manejable. Sentí una mezcla compleja de emociones, ira todavía latente bajo la superficie, duelo por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve, una cautelosa esperanza de que tal vez algo más saludable fuera posible en el futuro, y orgullo de mí misma por mantener los límites a pesar de la atracción de la culpa y la obligación. Cuando papá se preparaba para irse unas horas más tarde, después de una conversación mucho más profunda sobre los pasos específicos a seguir, se detuvo en la puerta. Eres la persona más fuerte de nuestra familia, Kennedy. Siempre lo has sido. Solo desearía haber sido lo suficientemente fuerte para ser el padre que merecías. La vulnerabilidad en su voz me conmovió. Por impulso, lo abracé brevemente, sintiendo su sorpresa y luego la suave presión de sus brazos devolviendo el abrazo. Después de que se fue, me quedé en mi ventana, observándolo caminar hacia el taxi que esperaba, su postura más erguida que cuando había llegado. Nuestra conversación había sido dolorosa pero necesaria, revelando verdades largo tiempo enterradas bajo pretensiones y evasiones. No me hacía ilusiones de que una conversación sanaría mágicamente décadas de disfunción. Pero era un comienzo, una grieta en los cimientos de los patrones insalubres que habían definido a mi familia desde que tengo memoria. Lo que viniera después, lo enfrentaría con ojos más claros y límites más fuertes. La niña que buscaba desesperadamente la aprobación de su madre estaba dando paso a la mujer que entendía su propio valor, independientemente de la validación de los demás. Esa transformación, por dolorosa que fuera, podría ser el regalo más valioso que podría darme a mí misma. 4 semanas después de Acción de Gracias, me senté frente a mi terapeuta, Andrea, en su acogedora oficina con vistas al jardín público de Boston. El invierno se había instalado en la ciudad, cubriendo los árboles y senderos con nieve. En el interior, una pequeña chimenea eléctrica proyectaba un cálido resplandor mientras relataba los acontecimientos desde nuestra última sesión. Entonces, ¿tu padre ha mantenido el contacto?, preguntó Andrea, tomando una nota en su libreta. Asentí, rodeando con las manos una taza de té que me había ofrecido. Sí, hablamos 2 veces por semana ahora, más de lo que nunca lo hicimos antes. Ha sido sorprendentemente proactivo en hacer cambios. Los cambios, de hecho, habían sido sustanciales. Después de regresar a Chicago, mi padre había insistido en que él y mi madre recibieran asesoramiento financiero familiar. Inicialmente reacia, mi madre finalmente aceptó al enfrentarse a la realidad de su precaria situación. Habían puesto la casa en venta, buscando algo más asequible que no requiriera mi apoyo financiero para mantenerse. El cambio más significativo involucró a mi hermano. Después de que mi padre lo confrontara sobre el dinero robado con pruebas en mano, James reaccionó inicialmente con negaciones y acusaciones. Pero al enfrentarse a la posibilidad de acciones legales, se derrumbó y admitió una adicción al juego que se había descontrolado en los últimos años. James se mudó la semana pasada, le dije a Andrea. Se está quedando en un apartamento tipo estudio y se inscribió en un programa para la adicción al juego. Papá le ayudó a encontrar un trabajo en la empresa de jardinería de un amigo. Es un trabajo de nivel inicial, pero es un comienzo. ¿Y cómo te sientes con estos acontecimientos?, preguntó Andrea, con expresión pensativa. Consideré la pregunta cuidadosamente. Cautelosamente optimista, decidí. Todavía tengo momentos de ira cuando pienso en años de manipulación y de que me dieran por sentada.
Pero también me siento más ligera de alguna manera. Establecer límites fue aterrador, pero ahora puedo respirar más libremente. Andrea sonrió. Esa es una respuesta normal. La culpa y el duelo no desaparecen de la noche a la mañana, especialmente cuando han sido características centrales de una dinámica familiar durante décadas. Pero reconocer patrones poco saludables y tomar medidas para cambiarlos es un progreso significativo. Mi relación con mi madre seguía siendo el aspecto más complicado de la situación. A diferencia del reconocimiento relativamente rápido de los problemas por parte de mi padre, mi madre había pasado por etapas de ira, negación y culpa antes de llegar a una aceptación reacia de la nueva realidad. A mamá todavía le cuesta asumir la responsabilidad de su comportamiento, le admitía Andrea. La semana pasada, finalmente me llamó directamente en lugar de hacerlo a través de papá. No se disculpó exactamente, pero sí dijo que lamentaba cómo resultó lo de Acción de Gracias y preguntó si consideraría ir para Navidad, siempre y cuando, cito, dejara la actitud en casa. ¿Y vas a ir?, preguntó Andrea. Lo estoy considerando, pero con límites claros. Les he dicho que iré solo el día de Navidad, no la visita habitual de 3 días. Me quedaré en un hotel, no en su casa. Y a la primera señal de comportamiento manipulador, me iré. Papá entiende y apoya este enfoque. Mamá lo llamó dramático, pero no retiró la invitación. La situación de las fiestas había catalizado cambios en otras áreas de mi vida también. Había comenzado a priorizar amistades que se sentían recíprocas y enriquecedoras, pasando más tiempo con Natalie y su círculo. Me había unido a un club de lectura y a un grupo de senderismo de fin de semana, construyendo gradualmente una comunidad que me valoraba por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Profesionalmente, había canalizado mi energía en el trabajo, ganando reconocimiento por traer varios clientes nuevos e importantes. Incluso había comenzado a ser mentora de un nuevo asesor financiero, encontrando una satisfacción inesperada en guiar el desarrollo profesional de otra persona. Lo más importante es que había comenzado a reconocer y desafiar la creencia profundamente arraigada de que necesitaba ganarme el amor a través de logros o apoyo financiero. Esta comprensión fue incómoda pero necesaria para mi crecimiento. Es extraño, le dije a Andrea. Durante tanto tiempo, me di mi valía por cuanto podía ayudar financieramente a mi familia. Dar un paso atrás de ese papel me ha obligado a reconsiderar quién soy sin él. Esa es una visión poderosa, señaló Andrea. Muchas personas nunca alcanzan ese nivel de autoconciencia. ¿Cómo estás definiendo tu valía ahora? Sonreí ligeramente. Todavía estoy trabajando en eso, pero estoy empezando a entender que ser valorada solo por lo que puedes proporcionar no es lo mismo que ser amada por quien eres. Merezco el segundo tipo de amor, no solo el primero. Las semanas siguientes a Acción de Gracias habían traído otros acontecimientos inesperados. Varios miembros de la familia extendida, incluyendo a mi tía Patricia y a mis primos, se habían puesto en contacto de forma independiente después de enterarse de lo que había sucedido. Expresaron su apoyo y compartieron sus propias experiencias con el comportamiento difícil de mi madre, validando sentimientos que yo había reprimido durante años. Mi tía Patricia incluso reveló que se había distanciado de las reuniones familiares en los últimos años debido al comportamiento cada vez más controlador y crítico de mi madre, no por conflictos laborales, como había afirmado. Esta revelación me ayudó a entender que la disfunción que experimenté no fue imaginada ni exagerada. A medida que se acercaba la Navidad, mantuve límites firmes mientras permanecía abierta a cambios positivos en la dinámica familiar. Había enviado regalos modestos y considerados a mis padres y a mi hermano, con cuidado de no volver a caer en el patrón de intentar comprar afecto o aprobación. Para mí, había planeado una celebración prenavideña con mis nuevos amigos, asegurándome de que, independientemente de cómo fuera la visita familiar, habría experimentado una genuina calidez festiva. ¿Sigues teniendo ataques de pánico cuando piensas en las interacciones familiares?, preguntó Andrea, refiriéndose a un síntoma que había experimentado con frecuencia antes de establecer límites. Negé con la cabeza. No desde que implementé estos cambios. Todavía siento ansiedad a veces, pero es manejable. Uso las técnicas de respiración que me enseñaste y me recuerdo a mí misma que puedo abandonar cualquier situación que se vuelva insalubre. Tener ese plan de escape me ayuda a sentirme más en control. A medida que nuestra sesión llegaba a su fin, Andrea dejó a un lado su libreta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Kennedy,
Cuando viniste a verme por primera vez hace 2 años, te describiste como atrapada en un sistema familiar que te causaba una angustia significativa, pero que no podías imaginar cambiar. Mira lo lejos que has llegado desde entonces. Sus palabras resonaron profundamente. El viaje había sido doloroso y estaba lejos de terminar, pero efectivamente había dado pasos cruciales hacia una vida más saludable. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía y una capacidad de cambio que no creía posible. Las fiestas de ese año no fueron ni perfectas ni terribles, sino algo intermedio, como suele ser la vida real. El día de Navidad con mi familia incluyó momentos de tensión, pero también de conexión genuina, particularmente con mi padre. Mi madre hizo esfuerzos, aunque imperfectos, por controlar sus críticas, y James asistió sobrio, participando en su primera reunión familiar sin la sombra de los secretos sobre él. Para la primavera, había surgido un nuevo patrón en nuestra familia. Mis padres habían vendido la casa y se habían mudado a una casa adosada más pequeña que podían permitirse por sí mismos. Les proporcioné asesoramiento financiero ocasional, pero ningún apoyo directo. James continuó su programa de recuperación con altibajos, pero demostró más responsabilidad que nunca. Lo más significativo es que yo había encontrado una nueva sensación de paz. La necesidad compulsiva de ganarme la aprobación de mi madre había disminuido, reemplazada por una creciente apreciación por las conexiones auténticas en mi vida. Si bien la relación con mi familia seguía siendo complicada, ya no dominaba mi panorama emocional ni definía mi sentido de autoestima. Un año después de ese fatídico mensaje de texto que me vetó de Acción de Gracias, organicé mi propia reunión en mi apartamento, invitando a Natalie, sus compañeras de piso, mis nuevos amigos y, sí, incluso a mis padres, quienes aceptaron con una sorprendente falta de drama. La comida no fue perfecta, la conversación ocasionalmente incómoda, pero por debajo corría una corriente de algo nuevo, respeto. Cuando miro hacia atrás ahora, a ese doloroso mensaje de texto que lo cambió todo, me doy cuenta de que lo que parecía un rechazo en realidad abrió la puerta a la liberación. A veces, lo más amoroso que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como por los demás, es dejar de participar en dinámicas poco saludables, incluso cuando eso signifique alejarnos de las personas que nos importan. En mi caso, esa distancia temporal creó un espacio para que surgieran nuevos patrones y se desarrollaran relaciones más saludables. Si estás luchando con dinámicas familiares similares, recuerda que establecer límites no es egoísta. Es necesario para que las relaciones genuinas florezcan. Mereces respeto, aprecio y amor que no vengan con condiciones ni costos. A veces, las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia? ¿Cómo cambió eso tus relaciones? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Si mi historia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para más contenido sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, priorizar tu salud emocional no es egoísta, es esencial. Te deseo fuerza y paz en tu propio camino hacia relaciones más saludables.